Hola, hola, estamos aquí un día más y venimos para hablar de cómo la sub-19 se ha convertido en campeona de Europa por tercer año consecutivo después de vencer ayer en la prórroga por 2-1 a Países Bajos y vengarse de la derrota en la fase de grupos ante el equipo neerlandés. La selección sub-19 que comenzó el torneo con dudas, dejando bastantes dudas en ataque y que lo acaba como campeona por tercer año consecutivo. Ese gol milagroso prácticamente de Insa Aguiguren que le dio el título a España en una final que la comentaremos con Bea, pero realmente fue una final muy disputada, muy igualada y en el que España pues supo agarrar el partido y tuvo su oportunidad y la aprovechó justo cuando ya se preparaban los penaltis que iban a decidir el torneo. Ha sido un torneo, un partido, Bea, tremendo. Sufrió España en la segunda parte, marcó pronto. Pero bueno, no sé qué te quedas, con qué te queda de todo lo vivido ayer, porque fue un día tremendo para su 19 y para el fútbol español. Pues sí, mira, yo creo que, o sea, en mi opinión, creo que fue un partido bastante raro, en el sentido de que España empezó muy bien, empezó presionando, dominando, pues a lo que hemos estado acostumbrando en acostumbrados en estos últimos Sí. partidos, que al final España presionaba y estaba muy por encima de los demás rivales. Pero sí que es verdad que después del primer gol de Marisa parecía que iban muy bien, que podían aguantar la portería a cero. Y cuando llegó el gol de Países Bajos, es que se vinieron abajo completamente. No se situaban, la organización de las líneas era un poco desastre, no se situaban muy bien en sus marcas. De hecho, hubo momentos en las pausas de hidratación que Sonia Bermúdez les decía cabeza y organización en las líneas, porque es que las neerlandesas al final consiguieron pues encerrarlas y mm, como desviarlas mucho de su campo. Luego sí que es verdad que en la prórroga pareció que España sí que es verdad que se vino arriba y empezó un poco baja, sí que hay que decirlo, pero poco a poco fue subiéndose y al final las salidas de Eguiguren y también de Olga San Nicolás, yo creo que vinieron muy bien para anotar el último gol, el gol de la victoria. Sí, realmente España salió bien en el partido. Vamos a hablar un poquito del 11 que era el mismo que en la semifinal ante Inglaterra. Hasta Laga en portería, centro de la defensa para Aicha Camará junto con Adriana Ranera, laterales para Judith Pujols y Noemí Bejarano, centro del campo Marina Artero, Ainhoa Alguacil y Chris Librán y arriba Pau Comendador por la izquierda, por la derecha la MVP del torneo, un partidazo más de Daniela Gote y como delantera referencia la que aún no había marcado en el torneo y que ayer estrenó su cuenta particular con un gran gol, Marisa García. Es verdad que todo el torneo la han buscado muchísimo, ha tenido ocasiones de sobra para marcar muchos goles, eligió el mejor momento para estrenarse y además de una manera muy buena, porque es una jugada que llega muy rápida a España, minuto 5 de partido, le llega el balón a Marisa García, estaba un poquito sola, no tenía compañeras que le siguieran y decide hacer la guerra por su cuenta, se da la vuelta y le pega de primeras con la zurda al palo largo un golazo tremendo de la jugada del Real Madrid Mm. que llegaba muy pronto y evidentemente pues nos daba esa sensación de que el partido era muy diferente a aquel de la primera fase con Países Bajos que acabó 1-0 y que fue un partido que España jugó bastante peor. Pero sí Mm. que es cierto que al final el gol llega pronto, pero España desde el principio se veía que compitieron bien, que salieron bien al partido y que sobre todo esa presión alta que utilizó Países Bajos supo España saber, como no pasó en el partido de la primera vuelta, la primera jornada, salir de esa presión y sobre todo encontrar la salida y hacer daño al contraataque. Sí, además se veía que Países Bajos estaba muy de acción-reacción. Hay que decir que Países Bajos también tenía el mismo 11 que cuando jugó contra Ujú. España, que eso también a lo mejor a España le podía no desestabilizar, pero a lo mejor pensar, mira, ya lo tenemos estudiado, pues sí que sabemos cómo juegan estas jugadoras, que en eso pues a lo mejor les vino bien a las españolas. Y luego es que es lo que te digo, era como una acción-reacción que al final presionaba a España, volvía a presionar Países Bajos. Y yo creo que lo que pasa es que España pues estuvo muy por encima, la verdad. Sí, desde el principio España salió muy bien al partido, encontró bien la salida de la presión, muy bien
Evidentemente en defensa tanto a Isa Camará como Ranera, como Bejarano y Pujols, muy buen trabajo defensivo de España. El centro del campo también muy bien. Y una Mm. vez más, incombustible por la derecha Daniel Agote, que bueno, es espectacular. Entre un equipo, hay que recordar que en su plantilla tiene varias jugadoras del Ajax y no solo jugadoras de cantera, sino de primer equipo ya. El caso de Keukelar es jugadora de primer equipo del Ajax, Tolhoek también ha debutado con ellas en Champions incluso. También el caso de Declonia, Cardinal también. Al final hablamos de cuatro jugadoras que en España sí que hay alguna que ha jugado con sus primeros equipos que igual han debutado, pero no al nivel de estas futbolistas que han sido jugadoras importantes y que han tenido minutos en partidos grandes de sus equipos, con lo cual esa experiencia también era un factor a su favor. Y España la manejó muy bien desde el principio. Compitió muy bien el partido. Y sí que lo que faltó un poquito más es aprovechar esa ocasión que tuvo Marisa García y luego Daniel Agote, un centro desde la derecha que puso muy bien Chris Libran, que no supieron rematar entre las dos. Hubo alguna otra también que pudo acabar mejor y España en la primera parte, la verdad es que como lo comentábamos ahora, el partido fue muy bueno. Faltó simplemente hacer el segundo gol, que hubiera dado mucha más tranquilidad para la segunda parte, pero la primera parte realmente España fue dominadora, fue contundente y fue muy buena. Faltó esa guinda que hubiera sido encarrilar un poquito más el triunfo. Sí, la verdad que al final es lo que tú dices. Daniela Gote, por ejemplo, es que es incontrolable. Bueno, ya se ha visto que le han dado el trofeo a la mejor jugadora del torneo. Se lo merecía, la verdad, porque es que es una jugadora que a las rivales es que las estresaba completamente. Era un estrés todo el rato de Daniela Gote por aquí y por allá, que no, incluso en la prórroga que decías, están cansadas, se les nota el cansancio, pues ahí estaba Daniela Gote para hacerte sus pases y dar el máximo. Que Daniela Gote tiene 17 años, va a cumplir 18 en unos meses y era una de las más jóvenes del equipo, no sé si era la más o una de las más jóvenes, junto con Pau Comendador que también tiene 17, pero es que el dominio, la sensación de peligro que daba siempre en todo el torneo y en el partido en general de la final es alucinante. Es una futbolista súper joven, pero encara siempre, se marcha, es muy rápida, es muy hábil, es talentosa, es un espectáculo verla jugar. Y los números al final del torneo se quedan en un gol y dos asistencias, que parece como, bueno, pues no ha hecho mucho, pero si ves jugar a España en todo el torneo, ves que la mejor ha sido siempre ella. Es una futbolista incansable. De hecho, en la final, ahora comentaremos, acabó jugando de delantera centro, antes de ser cambiada en el 115, creo que fue el cambio. Es tremenda la futbolista que es Daniela Gote. Ahora veremos la temporada que viene. Yo creo que la intentará meter en el primer equipo David Aznar en el Athletic Club. Pero es que Yo el creo que torneo sí. que ha realizado es algo espectacular y MVP merecidísima del torneo. Sí, sí, al final otra de las jugadoras que también a mí me sorprendió en este partido fue Chris Libran, Ujú. que la verdad que tuvo jugadas muy buenas y estaba como muy presente en el partido en todo momento para hacer los centros que tocaba. Es verdad que, pues, como hemos visto durante todo el torneo, a las españolas les cuesta mucho encontrar el gol. Eso sí que es verdad que es un punto que les ha costado bastante durante el torneo, pero Chris Libran, la verdad que muy bien. Pau Comendador, por ejemplo, sí que creo que podría haber estado más presente en este partido. Sí. Nos acostumbramos mucho a los otros partidos que estaban las dos bandas muy presentes, muy bien coordinadas, y en este partido ha faltado esa chispa. Sí, coincido. Es verdad que no estuvo muy fino en este partido Pau Comendador. Sí lo estuvo, por ejemplo, en semifinales contra Inglaterra y también en el partido ante Alemania de fase de grupos. Pero sí que es cierto que en este partido se le echó un poquito de menos. No solo a ella, también a la Noemí Bejarano por la izquierda. Realmente España no generó mucho peligro por ahí. Fue todo por la derecha y un poquito también en base a centros y a jugadas de Maisa García, que también tiene esa función muy útil de no solo rematar, que también lo hace, sino de dar mucho juego, de bajar a recibir, de ayudar con sus descargas a ambas bandas. Y ese fue un trabajo que España hizo muy bien en la primera parte. Pero comentábamos, la segunda parte fue muy diferente. En la segunda parte, como también viene siendo un poquito tradición en este torneo, España no solía arrancar bien las segundas partes y este Mm. partido no fue tampoco una excepción y llegó el empate de Países Bajos, el gol que marcó Tolhuek, un error
de Ainhoa Alguacil, lo aprovechó muy bien Keukelar, que metió la pierna muy bien, y luego todo el juego no falló esa definición. Y otra vez, pues ese mal inicio después de las segundas partes, que es una cosa a mejorar, pero bueno, al final ha acabado siendo campeonas igualmente. Sí, la verdad que España y las segundas partes no es que se hayan llevado muy bien y más contra Países Bajos porque pasó lo mismo con el partido de la fase de grupos que empezaron el partido muy bien y luego llegó la segunda parte y se vinieron abajo. Es verdad que en este caso, a pesar de que sí que empezaron presionando la selección española, Países Bajos supo cómo armar la contra y que Ukelar fue el peligro total de España. O Mm. sea, es que Astralaga hizo unas paradas que yo creo que ni ella sabía por dónde le iban a venir, porque Keukelar fue una amenaza importante. Sí, Keukelar, un poco igual que Agote, por la derecha hizo mucho daño a España. Sí, Es verdad que al final por ahí llegó el gol, lo marcó todo el juego, pero fue una recuperación de Keukelar, una futbolista que he comentado antes, que bueno, es ya conocida en el Ajax, futbolista muy joven, mucho talento, mucho futuro, pero también presente. Y bueno, pues llegaba ese empate a uno. Y ahí verdad que España sí que bajó un poquito, se desconcentró como comentabas antes, y sobre todo hubo ese tramo de partido casi hasta el minuto 90, casi media hora, que antes comentábamos los cambios que vinieron bien a España en la prórroga, pero yo creo que se podrían haber hecho antes porque se les sí. notaba muy cansadas físicamente y Mm. apenas duraba el balón. Y al final España tenía que defender básicamente pues con un bloque bajo sin apenas poder generar peligro a Países Bajos. Y ahí fue el tramo de partido en el que España sufrió, pero supo sufrir sobre todo con las paradas que comentamos antes de Euneta Estralaga, que fue espectacular. Sí, además lo que decías de los cambios, tanto Países Bajos como España tan solo hicieron un cambio y, y bueno, a España le afectó mucho más, estaban muy cansadas, es que se reflejaba en el terreno de juego y luego cambió también la táctica Bermúdez, o sea, empezó, no me acuerdo muy bien, no me acuerdo con la alineación que empezó, pero después hizo 5-4-1 Sí, y bueno, yo empezó creo con un que 4-3-3. Es verdad que Marina Artero iba variando un poco de tercera central sí. a pivote, pero Y luego se centró mucho en la línea defensiva. sí. Yo creo que eso también les descontroló un poco porque están muy acostumbradas a lo mejor a atacar y ahora la defensa se les fue un poco. Pero bueno, lo supieron sacar bastante bien. Astralaga estuvo muy atenta en todo momento y luego con la prórroga, bueno, que ya hablaremos supongo de la prórroga, pero la verdad que supieron aguantar bien el gol. Sí, se llegó a la prórroga precisamente por Eunate, que hizo un paradón bestial a un golpeo dentro del área de Keukelar. También hubo alguno más anteriormente, que recuerdo a centros laterales. No me acuerdo quién fue la que dejó pasar el balón. Bueno, quiso rematar, pero dejó pasar el balón justo antes de Países Bajos también. Y España tuvo la última del partido, que la tuvo bastante clara, la verdad. Un intento de Pau Comendador, también estuvo por ahí Marisa, que al final acabó en nada, pero fue prácticamente lo único de toda la segunda parte de España, que le costó mucho generar fútbol, muy cansadas se les notaba y también nerviosas. Y eso también es normal porque son jugadores muy jóvenes, pero Países Bajos ahí supo manejar mejor esa presión. En cualquier caso, llegaba el partido, empatado a la prórroga, y ahí se iba a decidir el campeón de este torneo. Ahí dirá que la primera parte de la prórroga realmente fue una primera parte de la prórroga entre los dos equipos queriendo o buscando, pero sin tener mucha fortuna, sin tener tampoco mucho acierto y un poco también temerosas de dejar espacios que les complicaran mucho más el trabajo porque ya un momento que físicamente estaban al límite, que no podían hacer muchos esfuerzos y bueno, pues el partido entraba en un tramo donde los errores se iban a penalizar muchísimo y donde los aciertos, como el que tuvo España, aunque muy tarde, pues significaron muchísimo también. Sí, la verdad que al final daba la sensación de que en cualquier momento se iban a penaltis, porque sí que es verdad que España se fue recuperando poco a poco. Con los cambios, como hemos dicho, también se notaba ya esa energía que traían las del banquillo, pero yo pensaba que nos íbamos a penaltis
perfectamente, porque a Sí. pesar de conseguir frenar un poco esa presión de Países Bajos, tampoco llegaban a encajar el gol. Entonces estábamos ahí un poco en el limbo de ¿acabamos la prórroga con victoria o penaltis? Y es verdad que España en ese tramo de partido tampoco se manejó mal porque poco a poco se fue recuperando con los cambios que comentábamos antes, con la entrada de Ollane San Martín, también con la de Olga San Nicolás, también ayudó un poquito el hecho de que Países Bajos bajó también un puntito Mm. y bueno, parecía que se iba a penaltis, pero siempre estaba pues esa sensación, esa posibilidad de que España o Países Bajos de repente llegara a marcar como fue en el partido de la primera jornada de fase de grupos, que fue para Países Bajos, en una contra llegó el 0-1, aquí fue al contrario, aquí fue para España, una jugada que nace de una buena presión de España, balón para Olga San Nicolás, pone un centro que despejan, lo recoge Ollane San Martín, pone un balón al segundo palo, lo toca un poco la defensa de Países Bajos y mete la pierna como si le fuera la vida en ello, porque realmente era así Sí. la canterana de la sociedad, Inside Eguiguren, que mete la pierna izquierda y fusila a placer para hacer ese 1-2 definitivo en el 117, un momento, bueno, fundamental del partido y que ya no dio opción a más a Países Bajos. Sí, además, pues mira, cabe destacar que Países Bajos es la segunda final, según tengo entendido, que hace y de hecho fue contra España Sí, y ganaron en 2014. Se podría sí. haber repetido perfectamente esa situación, pero bueno, se ha visto que España ha seguido trabajando. Como dijimos el otro día, ha sido un poco un torneo de montaña rusa con las españolas y se ha notado mucho el trabajo y la persistencia que han puesto en cada entrenamiento para conseguir ser campeonas de Europa. Sí, la consistencia y también la trayectoria de España, que también le avala muchísimo. Comentabas ese dato que en Noruega ganó Países Bajos 1-0 a España en 2014. Es que España es la octava final en 10 años. Ha ganado esta, la pasada también en Suiza ante Alemania también la ganaron en penaltis. La anterior en Irlanda del Norte ante Francia también la ganaron. Y perdieron la de 2016 en Eslovaquia ante Francia, 2015 ante Suecia en Israel y esta otra de Países Bajos. Al final España va un poquito por esa dinámica de tres victorias seguidas, tres derrotas seguidas también en finales, pero es que al final, cuando llegas tantas veces a las finales, Sí. es mucho más posible que te lleves el título y España es que ahora mismo es campeona de Europa sub-17, sub-19, campeona del mundo sub-20, la absoluta campeona del mundo, campeona también de la Nations League, que puede ser un poquito el similar también a un campeonato como este, aunque falta todavía Sí. conquistar la Eurocopa. Realmente es que España lleva un fútbol femenino, una era absolutamente espectacular, brillante, y es que es una generación tras otra que no se cansan de ganar. Al final en este equipo había varias de esas jugadoras que el año pasado fueron plata en el sub-17, entre ellas Ainhoa Alguacil, y alguna otra jugadora también formaba parte de ese equipo que perdió ante Francia esa final de sub-17. Y este año otra final, esta vez la consiguen ganar ante Países Bajos. Al final son jugadoras que son muy jóvenes, pero que están acostumbradas ya a llegar muy lejos. Normalmente a ganar, pero sobre todo a llegar muy lejos y a demostrar el nivelazo que tiene este equipo en todas sus categorías inferiores. Sí, y al final son jugadoras que están demostrando que su trabajo es constante y que pueden dar el máximo en cualquier partido. Y yo creo que más de una va a jugar en la Liga F ya, estoy Sí, segura. no, hay algunas que están ya habitualmente, Chris Sí, Libran en el Madrid, también Ainhoa Alguacil en el Valencia, Pau Daniela. Comendador ha jugado de vez en cuando con el Real Madrid, también Daniel Arques en el Levante. Mm, Luego hay alguna jugadora que igual tiene menos oportunidades, como el caso de Marisa García con el Real Madrid, que veremos si la temporada que viene está en la primera plantilla o se marcha cedida. Daniela Gote, que es súper joven, pero en el Athletic seguro que va a tener sitio. 100%. Luego está las del Barça, que es más complicado porque al final es un nivel tan alto que es dificilísimo encontrar sitio, pero el nivel lo tienen. Y realmente es que en esta selección hay un montón de jugadoras que no sería nada extraño. De hecho, es lo normal que veamos en unos 4 años como mucho en la absoluta. No sé si Sí. todas, evidentemente, pero gran parte de este equipo estará al menos en las quinielas para estar en la absoluta, porque es que el nivel del equipo se ve ya desde abajo, que es espectacular.
Sí, sí, y es que al final lo han demostrado en este torneo y lo van a seguir demostrando en los torneos siguientes, en los siguientes partidos de las selecciones, y es que son imparables. Son imparables y bueno, aparte de este torneo, el siguiente donde probablemente veamos alguna de estas jugadoras es el sub-10, no, sub-20 en Colombia, que se va a jugar entre agosto y septiembre. Hay igual alguna jugada de estas sí que está en el torneo. Donde Posible. no deberían estar, de hecho no hay ninguna jugadora que pueda estar, es en el sub-17 de República Dominicana, donde también España defiende el título a nivel mundial, así que veremos qué pasa en el futuro, pero está claro que tenemos el futuro muy asegurado con jugadores de este talento y que, bueno, pues ayer consiguieron una nueva victoria, tercera consecutiva en el Europeo Sub-19 y España, aunque Países Bajos también hizo un grandísimo trabajo, consiguió una vez más imponerse. Así que nada más, ve, ha sido un placer, la verdad, comentar este título de España. Es una grandísima hazaña, una más de España en Mm. inferiores y ojalá que sea pues una más de las que queden por venir. Pues sí, bueno, muchas gracias. Y pues nada, esperemos que ahora en la sub-20 contra Colombia, en Colombia vaya igual de bien, vaya. Ojalá que sí. Pues nada, adiós. Recordamos como siempre, por favor, que os suscribáis al canal, también activad la campanita y darle like al vídeo si os ha gustado. Dejarnos en comentarios qué os ha parecido el torneo, qué jugadoras destacáis y sobre todo qué esperáis de esta selección de cara al futuro que pinta brillante. Así que nada más. Adiós, un abrazo.